tengan todos ustedes, chicos y chicas. Ya estamos en la semana 37, finalizando ya este año. El día estamos lunes 14 de diciembre con nuestra experiencia de aprendizaje titulada Reconocemos los retos que afrontamos en el 2020. Y nuestro título de nuestra actividad de hoy es Reflexionamos sobre los desafíos del 2020 y cómo los enfrentamos. Esta vez estamos en el área de personal para el sexto grado de educación primaria. Como saben ustedes, aquí ¿sabías qué? El 2020 es un año especial, ya que en cada hogar se vivieron diversos aprendizajes que han permitido que las familias superen los retos que trajo la pandemia del COVID-19. En tu familia también han aprendido nuevas formas de organización y han afrontado los retos que se les presentaron durante este año. Estamos seguros de que tú, con todo y lo que has aprendido en Aprendo en Casa, has contribuido a afrontar con tu familia estos desafíos. El reto de esta semana: ¿de qué manera creativa puedes expresar tu reflexión sobre lo que te ayudó a enfrentar los retos del 2020? Y para que tú completes y resuelvas este reto, te presentamos las actividades que tienes que realizar para que cumplas el reto de esta semana. Para ayudarte a enfrentar la semana, realizarás las siguientes actividades. Explicarás cómo afrontaste los desafíos del 2020 y reflexionarás sobre las acciones que te ayudaron a enfrentarlos. Reconocerás los aprendizajes que te ayudaron a afrontar los retos del 2020 y los compartirás con tu familia y las personas que te acompañaron durante este año. Analizarás datos sobre los desafíos presentados en el 2020 e interpretarás información acerca de los desafíos que ocurrieron con mayor frecuencia. Reconocerás todo lo aprendido en este año y lo realizarás utilizando toda tu creatividad. Al concluir esta semana, expresarás en una forma creativa lo que tú elijas, la reflexión sobre aquello que te ayudó a enfrentar los retos del 2020. Nuestros materiales a utilizar en esta actividad va a ser nuestro cuaderno y nuestro lapicero. Nada más. ¿Qué aprenderemos el día de hoy? Bien, en esta última semana de aprendizaje y reflexiones del 2020, a lo largo de este año hemos desarrollado diversas actividades y aprendido muchas lecciones interesantes, a pesar de las situaciones personales y familiares que hemos afrontado por el COVID-19. En la actividad de hoy reflexionarás acerca de los desafíos que enfrentaste a lo largo del año, así como sobre las acciones realizadas por tus familiares y otras personas para ayudarte a afrontarlos. ¿Cuál será nuestra meta de hoy? Explicar los desafíos que afrontaste en el año 2020, así como las acciones que te ayudarán a enfrentarlos y los aprendizajes que te permitieron mejorar la convivencia familiar. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Explicar los desafíos que afrontaste el 2020. Mencionar las acciones realizadas por ti, tus familiares y otras personas que te ayudan a superar los desafíos del 2020. Explicar cómo algunos aprendizajes te ayudaron a mejorar la convivencia familiar durante el 2020. Ahora a empezar. Sabemos
que este año es bastante particular. La pandemia por el COVID-19 nos ha traído cambios y desafíos que hemos debido afrontar. Todas y todos nos hemos visto afectados y hemos tenido que priorizar las actividades básicas como la salud, la alimentación y la educación. Además, hemos tenido que renunciar a otras actividades como reuniones familiares y con amigos, abrazar y besar a nuestros seres queridos. Otro de los cambios importantes ha sido la forma de estudiar y trabajar, las cuales tuvimos que hacer de manera remota en la mayoría de los casos. Al respecto, lee los siguientes textos acerca de Camila y Joaquín. Caso de Camila. Camila es una estudiante del sexto grado de primaria. Debido a la pandemia del COVID-19, ella y su familia realizaron muchos cambios en su forma de vivir este año. Por ejemplo, se quedaron en casa respetando la cuarentena. No visitaron a sus familiares ni amigos. No salieron a jugar a los parques, ni mucho menos recibieron visitas en casa. Sus papás tenían planeado para este año hacerle una bonita fiesta de cumpleaños, en la que invitaría a sus amigas y amigos más cercanos, pero se tuvo que cancelar. Otro cambio que ocurrió fue que no pudo asistir a su institución educativa, pues las clases se realizaron de manera remota, desde casa. Esto fue muy difícil para ello porque extrañaba a sus compañeros y a sus profesores y tenía miedo de no haber podido comunicarse con ellos. Los cambios ocasionales por la pandemia se convirtieron en desafíos para ello, pues no fueron fáciles de afrontar. Por su parte, sus papás también tuvieron desafíos. Por ejemplo, saber qué medidas adopta para cuidar la salud de toda la familia, realizar su trabajo de forma remota, garantizar su tiempo para hacer labores domésticas, brindar y apoyar a Camila y a sus hermanitos en sus tareas escolares. Bien, les he leído el caso de Camila. ¿Ya? Entonces es el caso de Camila que nos está diciendo pues cómo ella pasó su cuarentena, todo este tiempo de pandemia. Ahora vamos pues con el caso de Joaquín. Joaquín es un estudiante de sexto grado de primaria. Él también se enfrentó a muchos cambios y desafíos este año debido a la pandemia. Por ejemplo, un cambio radical para él fue no asistir a la escuela como los años anteriores, ya que extrañaba a sus amigos con los que jugaba a diario sus partidos de fútbol. Otro cambio que le generó mucha preocupación fue realizar las clases virtuales desde casa, pues en su casa sus papás salían a trabajar a diario, así que él debía quedarse solo en casa cuidando a su hermanito menor. Al realizar las actividades de Aprendo en Casa, Joaquín no tenía a quién consultar sus dudas, disculpe. Además, tenía que repartir su tiempo entre ayudar a su hermanito en sus clases virtuales y realizar las de él. Por eso se sentía muy estresado. Ahora, luego de leer los casos, responde las preguntas. ¿Qué suceso ocurrió el 2020 que ocasionó cambios y desafíos en la vida de Camila y Joaquín? ¿Por qué? El suceso que fue es que nos vimos afectados por la presencia de la pandemia del COVID-19, que sufrimos todos a nivel mundial.
¿Qué cambios ocurrieron en la vida de Camila y Joaquín? Vas a completar este cuadro en tu cuaderno. Miren, cambios de la vida de Camila y los cambios en la vida de Joaquín. Quedarse en casa y no poder salir a la calle ni a visitar a sus familiares. No asistir a una institución educativa. Celebrar nuestros cumpleaños sin invitados. No salir a jugar a los parques o a las calles. Saber qué medidas adoptar para cuidar su salud de toda la familia. En el caso de Joaquín, un cambio radical fue no asistir a la escuela como en años anteriores, quedarse en casa y apoyar en el cuidado de su hermanito mientras tenía que seguir con las tareas desde casa. No poder jugar fútbol con sus amigos porque era lo que a él le gustaba. ¿Qué desafíos crees que afrontaron este año Joaquín y Camila? Complete el cuadro. Mire, desafíos de Camila y tenemos los desafíos de Joaquín. Desafíos de Camila fue realizar las clases virtuales con éxito desde casa, quedarse en casa y no visitar a nadie, entender que por la presencia del COVID-19 quedaban suspendidas todas las actividades. En los de Joaquín, desarrollábamos las clases virtuales, no tenía con quién consultar sus dudas, tuvo que distribuir su tiempo y responsabilidades para ayudarlo en sus tareas virtuales a su hermanito y realizar las de él. Este año ha sido muy estresante. ¿Qué cambios ocurrieron en tu vida este año? Complete el cuadro en tu cuaderno. Como una manera de ayudarte, te he dado algunas ideas. Si crees conveniente, las tomas o si no, tú ya pones qué te ocurrió a ti. Entonces aquí hemos puesto, no asistí a la escuela y realicé las clases escolares desde casa de manera remota. Realizar mis tareas de forma habitual no fue fácil para comprender las actividades. A veces se me hacía difícil y no presentaba mis tareas. Los problemas para escuchar las clases que me impartía mi maestra. Por pandemia no ver a mis amigos. Cuidar mi salud, el lavado de manos, usar mascarilla, desinfectarme con alcohol, etc. Esos fueron pues, algunos cambios. Si tú colocas, tienes algunos otros cambios, puedes agregarlos. ¿Qué desafíos afrontaste tú este 2020? En el cuadro escribe y explica 4 desafíos. Organízalos por orden de dificultad. Es decir, asígnale el número 1 al desafío que te pareció más difícil. Y así sucesivamente hasta llegar al más fácil de afrontar. Por ejemplo, bueno, aquí nos han puesto el primero, nos han colocado ahí, entonces yo he puesto 4 más. ¿Ya, chicos? Entonces, para que ustedes entiendan, ¿no? El 1 fue controlar mi temperamento, pues al estar en casa por cuarentena sentía molestias y en muchas ocasiones discutía con mis hermanos. Realizar las tareas virtuales, pues a pesar de estar sola en casa. Limitación del celular teniendo varios hermanos. Realizar mis tareas y experimentos utilizando solo materiales que tenía en casa. Adquirir nuevas costumbres de higiene. Si tú tienes otra, puedes añadirlo o quitar. Ya saben que tienen que colocarlo de mayor dificultad al menor dificultad. ¿Ya? Entonces así lo van clasificando ustedes sus desafíos. Muy bien. Has identificado y explicado los desafíos que afrontaste el 2020. Ahora continúan leyendo lo que pasó con Camila y Joaquín. Caso de Camila. El profesor de Camila llamó por teléfono a sus papás y le dijo que Camila realizaría las clases escolares de manera remota, utilizando la web, la televisión, el WhatsApp y otros medios. Los papás de Camila le prestaban su celular para que ella pudiera realizar sus clases virtuales. Ella realizaba las actividades con puntualidad, pues debía devolver el celular a sus papás para que ellos lo utilicen en sus respectivos trabajos. Por su parte, el alcalde del distrito mandó a instalar antenas de internet para que todas las niñas y los niños accedieran a las clases virtuales. Caso de Joaquín. El profesor también llamó a los papás de Joaquín y al enterarse de la situación de la familia, decidió estar pendiente de él. Les indicó que, si tuvieran dudas respecto a las actividades escolares, lo llamaran por teléfono o le escribieran mensaje de texto.
Sus papás lo llamaban para pedirle algunos consejos sobre cómo ayudar a Joaquín en sus estudios. Por su parte, Joaquín realizaba las tareas escolares lo mejor posible y también ayudaba a su hermanito a hacer las suyas. Sus vecinos, en un acto solidario, le facilitaban el internet. Responde las preguntas. ¿Quiénes apoyaron a Camila y a Joaquín a realizar sus estudios escolares con éxito? ¿Qué hicieron? Bien, para ello vas a completar el siguiente cuadro. Camila y Joaquín, personas que ayudaron para que pudieran enfrentar sus desafíos y qué acciones realizaron. Su papá y su mamá, el alcalde del distrito, nuestros familiares, profesoras, vecinos y vecinas y autoridades. En el caso de Camila, ¿qué acciones realizaron? Ambos prestaban su celular para ingresar a clase. ¿Quién ordenó? El alcalde del distrito ordenó instalar antenas de internet y nos dio la clave para que pudiéramos conectarnos gratuitamente. Los familiares, profesoras, vecinos y vecinos ayudaron a desarrollar las clases virtuales con éxito. En el caso de Joaquín, el profesor también llamó a mamá y al papá para decirles que estaría pendiente de él. Entonces, y también los vecinos, ¿no? Resolver cualquier duda por teléfono o escribiendo por WhatsApp. Los vecinos fueron muy solidarios porque facilitaron el acceso al internet. En tu caso, ¿quiénes te apoyaron y estuvieron pendientes de ti en la realización de tus actividades escolares? ¿Qué acciones realizaron tú y otras personas para afrontar los desafíos del año 2020? Completa el siguiente cuadro. Ejemplo. Miren las personas que ayudaron y qué acciones realizaron para ayudarte a enfrentar los desafíos de este año. Yo me levantaba todos los días temprano, revisaba los mensajes de mi profesor para realizar las actividades del día. Si tenía dudas, le preguntaba a algún familiar o a mi docente. La mamá, ¿qué hacía la mamá? La mamá le prestaba su celular, también me orientaba cuando tenía dudas al realizar las actividades y tareas escolares. Bueno, aquí hemos puesto papá. El papá me prestaba a veces también su celular y participaba en los videos que me pedía mi maestra. Aquí he considerado el hermano o hermana en caso de algunos niños tengan hermano o hermanas, ¿no? Entonces me ayudaban a realizar mis tareas. Nos turnábamos en las actividades de la casa para poder asistir a nuestras clases. Y también puedes poner a tus primas, puedes poner a algún otro familiar que te ayudó y colocar pues qué acciones te ayudaron ellas para que tú realizaras tus tareas y que cumplas con tu maestra. ¿Ya? Entonces ahí ustedes lo van a completar. ¿Ya? En el caso de tener algún otro familiar y en el caso de que solamente has tenido tú, tu mamá y tu papá, entonces ya no pondrías hermana. Pero si tienes una hermana, lo pones una hermana, una prima, un tío que te ayudó, ¿no? Entonces lo vas a colocar ahí para que llenes este cuadrito. ¿Entendido? Felicitaciones, has identificado las acciones que te ayudarán a enfrentar con éxito los desafíos del año 2020. Por otro lado, Camilo y Joaquín sienten que lo aprendido en sus clases virtuales les sirvió en su vida cotidiana. Continuemos leyendo sus casos. Caso de Camila. Camila se portaba bien, muy bien, y les hacía caso en todo a sus papás, pues quería que le hicieran una fiesta de cumpleaños. Al darse cuenta de que no le harían la fiesta, debido a la pandemia, se sintió molesta y frustrada. Sus papás recordaron que en la semana 7 de Aprendo en Casa habían desarrollado estrategias para mejorar las emociones, por lo que revisaron su portafolio y el cuadernillo de tutoría 6. Y las encontraron. Hablaron con Camila y le hicieron entender que todos debían poner de su parte para cuidar la salud de la familia. Luego pusieron en práctica la estrategia para enfrentar la frustración. Camila se calmó y entendió la situación. El caso de Joaquín.
Un día Joaquín quería concentrarse para realizar sus tareas escolares, pero su hermanito jugaba y hacía mucho ruido. Joaquín se molestó y quería levantarle la voz. Entonces recordó las estrategias para mejorar las emociones que había aprendido en una de las actividades de la semana 7 de Aprendo en Casa. Utilizó la técnica del semáforo para mejorar el enojo y se calmó. Luego le habló con paciencia a su hermanito y él también se tranquilizó. Actualmente ambos se respetan. Responde las preguntas. ¿Qué aprendizaje le sirvió a Camila y a Joaquín para mejorar la convivencia familiar durante el año 2020 y cómo les sirvió? Fue recordar una de las actividades desarrolladas sobre la manera cómo manejar sus emociones, pero por lo que pusieron en práctica las estrategias para enfrentar la frustración y le hicieron entender a Camila, ella entendió y se calmó. Joaquín también empleó la misma estrategia para calmar sus emociones. En tu caso, ¿qué aprendizaje sientes que te ha servido para mejorar la convivencia en tu familia durante el 2020 y cómo te sirvió? Para mí la comprensión, la empatía, paciencia, comunicación y mucho respeto de todos mis familiares para poder llevar una mejor convivencia familiar y saber emplear estrategias para seguir mejorando nuestro entorno familiar. Felicitaciones. Has explicado cómo algunos aprendizajes te ayudaron a mejorar la convivencia familiar. Ahora, revisa las respuestas que diste a lo largo de esta actividad, teniendo en cuenta los criterios presentados al inicio, y responde si los cumpliste o no. Criterio número 1. ¿Explicaste los desafíos que afrontaste el 2020? Sí. ¿Mencionaste las acciones realizadas por ti, tus familiares y otras personas que te ayudaron a superar los desafíos del 2020? También. ¿Explicaste algunos aprendizajes que te ayudaron a mejorar la convivencia familiar durante el 2020? Responde las preguntas. ¿Cumpliste con todos los criterios? ¿Cuál debes mejorar? ¿Qué harías para mejorar? Chicos, la responde entonces en su cuaderno. Con tu familia. Comunícale a tu familiar cuáles son los desafíos que enfrentaste el 2020, las acciones que realizaste para superar dichos desafíos y el aprendizaje que ayudaron a mejorar la convivencia de la familia. Pídeles que comenten lo que piensan al respecto. Reflexiona. Recuerda que la meta es explicar los desafíos que afrontaste el año 2020, así como las acciones realizadas y algunos aprendizajes que te ayudaron a enfrentarlos. Responde las preguntas. ¿Lograste la meta? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo las superaste? ¿Qué te pareció más interesante o importante en la actividad desarrollada hoy? ¿Cómo aplicarías lo aprendido? ¿Dónde? ¿Y con quiénes? Chicos, entonces van a tener pues que responder estas preguntas. ¿Ya? ¿Lograste la meta? Sí. ¿Qué dificultades tuviste? Quizás tuviste las dificultades, tienes que ver cuáles son las actividades que hemos desarrollado y que a ustedes les pareció algo frustrante que no podían desarrollar, pero al final sí lo desarrollaron, ¿verdad? ¿Qué te pareció más interesante o importante en la actividad desarrollada hoy? ¿Qué te pareció? El poder recordar, ¿no? Todas las clases que habíamos hecho. ¿Entendido? Y así van a seguir respondiendo las demás preguntas. Bien, chicos, muchísimas gracias por su atención y pues nos estamos viendo el día de mañana, chicos, a seguir cuidándonos,
cuidémonos mucho, el lavado de manos, el cubreboca y la desinfección con el alcohol. ¿Sí, chicos? Entonces, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho.